Cordial saludo, apreciados estudiantes. En esta ocasión estaremos hablando del calor y la temperatura, tema de nuestra actividad de la semana. Como pueden observar en sus lecturas, pueden dar cuenta que hay una diferencia entre temperatura y calor, ¿cierto? El calor es la energía producida, ¿sí?, cuando se aceleran las partículas de un cuerpo. ¿Cómo se siente? Porque se eleva lo que mide el calor, que es la temperatura. Entonces, cuando hablamos de calor hablamos de una energía, y de cómo se mide hablamos de temperatura, que es la medida, ¿cierto? Por eso vemos que a mayor medida hace calor, a menor medida hace menos calor, que lo identificamos como frío, porque el frío como tal no existe, sino que es una ausencia de calor. Bien, pero en nuestro taller, además de que nos hablan de las diferencias entre calor y temperatura, también nos hablan de unas medidas, o sea, cómo se mide la temperatura. Nosotros vemos que hay diferentes clases de mediciones. Una es esta C, otra está en F, otra parece una K. ¿De qué significa cada una de esas medidas? Que es lo que vamos a explicar acá. Entonces, cuando nosotros observamos esta medida C, estamos hablando de grados centígrados, que son los más comunes que observamos nosotros. También le llaman grados Celsius, ¿sí? También los podemos encontrar como grados Celsius o grados centígrados, que son los que se utilizan comúnmente. Sin embargo, hay otros que son los grados F mayúscula, o llamados Fahrenheit, ¿sí?, que son los que se utilizan más que todo en sistemas ingleses. Y también una K, que son los grados Kelvin. Entonces vamos a encontrar estas medidas, y lo que necesitamos es que usted aprenda a intercambiar. Es decir, si yo le doy la medida, o cualquiera le da la medida en centígrados, pasarlo a Fahrenheit, o de Fahrenheit pasarlo a centígrados, o de centígrados pasarlo a Kelvin, o de Kelvin a centígrados. Es decir, convertir esas unidades. ¿Listo? Entonces nosotros en el taller nos dan tres fórmulas: una fórmula para los Celsius o centígrados, una para los Fahrenheit y otra para los Kelvins. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar eso? Yo voy a hacer unos ejemplos acá, ¿sí? Entonces, en el primer ejemplo, digo esto: si a mí me dicen pasar de centígrados o Celsius a Fahrenheit, entonces me dicen que tengo 35 grados centígrados. 35 grados centígrados. ¿Eso cuánto Fahrenheit es? Entonces nosotros aquí tenemos una fórmula que dice, lo que dice, Fahrenheit es igual 9/5 grados centígrados más 32. Bueno, palabras más, palabras menos, usted lo que va a hacer es lo siguiente: para pasarlo de centígrado a Fahrenheit, tomamos los datos que nos dan, que es 35, ¿sí?, lo multiplicamos por 9, a ver cuánto nos da, y al mismo tiempo lo que nos dé, pues lo dividimos entre 5. Entonces, observemos el cálculo para que vean ustedes que es muy sencillo hacerlo. Entonces, 35 por 9 da 315. Ese 315 ahora lo vamos a dividir, oiga bien, entre 5. Estamos aplicando la fórmula. O sea, primero multiplicamos por 9, ahora lo dividimos entre 5. Eso siempre va a ser así: primero multiplica por 9, después divide entre 5. Entonces, ¿cuánto es 315? Que fue lo que nos dio ahora, ¿sí? 315 dividido entre 5. Entonces veamos, 315 entre 5 es igual a 63. Entonces por ahí vamos, 63. Pero todavía falta algo. Entonces, el dato que nos dieron lo multiplicamos por 9,
nos dio 315. Lo dividimos entre 5, nos da 63. Y ahora le sumamos 32. Es decir, a ese resultado 63 le sumamos 32. ¿Y cuánto da 63 más 32? Da 95. Bien. Entonces ya este resultado está en Fahrenheit. Es decir, que el resultado fue 95 grados Fahrenheit. O sea que podemos decir que tener 35 grados centígrados equivale a tener 95 grados Fahrenheit. Bien. Hagamos otro ejemplo. Ponga que ahora me dicen que tienen 100 grados centígrados y los quieren en Fahrenheit. Entonces ya usted sabe. Tomamos ese 100 y lo multiplicamos por 9. Entonces 100 por 9, 900. Ese 900 ahora lo dividimos, ¿cierto? Lo dividimos entre 5. ¿De cuánto es 900 entre 5? Hagamos el cálculo, entonces 900. Fíjense que siempre es igual. Vamos primero a multiplicar por 9 y después dividimos entre 5. Da 180. Entonces tendríamos 180. Y por último, usted sabe que hay que sumarle 32. Entonces 180 más 32. ¿Cuánto daría eso? 180 más 20 son 200, 212, ¿cierto? Entonces tendríamos 212 grados Fahrenheit. Fíjense cómo ya tenemos el resultado. Le podríamos decir también igualmente que tener 100 grados centígrados equivale a tener 212 grados Fahrenheit. Ese es el procedimiento para pasar grados centígrados a Fahrenheit, utilizando esta ecuación de los Fahrenheit. Ahora vamos a este caso contrario. ¿Qué pasa si me dan Fahrenheit y los quiero en centígrados? Entonces en ese caso utilizo la de los centígrados. Por ejemplo, si me dicen tengo 98 grados Fahrenheit y los quiero pasar a centígrados, entonces fíjense que acá el procedimiento era multiplicar por 9, dividir entre 5 y después sumarle 32. Acá es diferente. Acá lo primero que voy a hacer es restarle 32. Entonces primero resto 32. ¿Sí? Fíjense que acá comienzo restando. Entonces 98 menos 32 da 66. Entonces tengo 66. Ese resultado que tengo ahí lo multiplico por 5. De 66, que fue lo que me dio el resultado, lo multiplico por 5. Entonces 66 por 5 me da 330. Y por último lo divido entre 9. Entonces 330 lo voy a dividir entre 9. A ver cuánto me da. 330 entre 9 entonces entre 9, mire cuánto da. Da 36.6, o sea que ese es el valor, 36,6 grados centígrados. Entonces fíjense, el procedimiento es muy distinto si nos damos cuenta. Los grados que nos dan le restamos 32, lo multiplicamos por 5 y lo dividimos entre 9. Y el resultado que me da son los Fahrenheit. Quiere decir que los centígrados, es decir, que tener el 98 Fahrenheit es lo mismo que tener 36.6 grados centígrados. Pasamos de Fahrenheit a centígrados. Otro ejemplo. Supongan que ahora me dicen, tengo 130 grados Fahrenheit. Pasarlo a centígrados. Entonces ya sabemos cuál es el procedimiento. Primero le restamos 32. Entonces, si yo tengo 130 y me quitan 32, 130 menos 32, 98.
Segundo paso, multiplico, ¿cierto? 98 por 5. Entonces, ¿cuánto es 98 por 5? O sea que es muy sencillo seguir los pasos. Da 490. A ver, ya saben cuál es el último paso, ¿verdad? Dividir 490 entre 9. Entonces, si yo divido 490 entre 9, eso me da 54.4. Ya sabemos que eso es grados centígrados. Ya habremos pasado de Fahrenheit a centígrados. O sea, tener 130 grados Fahrenheit es lo mismo que tener 54 grados centígrados. Entonces, fíjense en el procedimiento. Primero le resto 32 y luego multiplico por 5 y luego divido entre 9. Cuando era Fahrenheit, que me daban centígrados para pasar a Fahrenheit, era primero multiplico por 9, luego divido entre 5 y después sumo 32. Entonces fíjense que son contrarios los procedimientos. Entonces repase bien eso. Cuando vaya de Fahrenheit a centígrado utiliza este procedimiento, y cuando vaya de centígrado a Fahrenheit utiliza este otro procedimiento. Y acá vemos un último procedimiento que es mucho más fácil todavía, que es el de los grados kelvins. ¿Por qué digo que es mucho más fácil? Porque si ustedes se dan cuenta, la formulita es más sencilla. Dice, a los grados centígrados súmele 273. Es decir, que apenas es hacer una suma. Si yo tengo, por ejemplo, 100 grados centígrados, ¿cómo los paso a Kelvin? Pues simple, 100 más 273. Ya, no hay más nada que hacer. O sea, 373 Kelvin, que es una K, solamente una K. Entonces, este es más sencillo, pero es sumarle. Si me dicen, tengo 45 grados centígrados, páselo a Kelvin. De 45 más 273. Entonces, fíjense que simplemente es hacer una pequeña suma. 45 más 273. 318 Kelvin. Entonces ahí observamos que es muy sencillo pasar de Kelvin a hallar Kelvin cuando tengo grados centígrados. Pero ¿y qué pasa si me dan Fahrenheit y los quiero en Kelvin? Pues primero debo pasarlos a grados centígrados con esta fórmula, y cuando ya los tenga en grados centígrados, pues le sumo 273 y los tengo en Kelvin. Entonces, como pueden observar, es algo muy sencillo para pasar la temperatura entre centígrados, Fahrenheit y Kelvin. Espero que les sirva mucho para realizar su actividad y les deseo muchas bendiciones.